Desde hace décadas, la Ouija ha sido señalada como el medio más peligroso para comunicarse con los muertos. Pero lo que pocos advierten es que, al abrir la puerta, no siempre son los muertos quienes contestan. Espíritus burlones, entidades oscuras y presencias demoníacas son atraídas por la ingenuidad de quienes buscan respuestas. Hoy escucharás 3 relatos verídicos de experiencias de personas que jugaron con la Ouija y al hacerlo dejaron sus vidas marcadas para siempre. Prepárate, porque después de escuchar estas historias, quizá pienses 2 veces antes de aceptar jugar. Mi nombre es Carla, y esta historia no solo cambió mi vida, sino también la de mis amigos para siempre. A veces siento que incluso cambió algo en este mundo. Éramos 4 jóvenes adolescentes de preparatoria, yo y otros 3 a los cuales llamaremos David, Luis y Jorge. Nos encantaban los temas paranormales, pero para ser sincera, todos éramos bastante escépticos. Veíamos películas de terror, escuchábamos relatos y podcasts de temas paranormales, hablábamos de brujas y fantasmas. Pero nunca creímos que realmente algo de esto pudiera pasarnos hasta que una noche todo cambió. Un día los papás de David decidieron ir de viaje por unos días. Así que tenía la casa para él solo. Como ya se imaginarán, decidimos hacer una reunión entre los 4 para tomar un poco y divertirnos sin preocupaciones. No sabíamos que esa noche marcaría el comienzo de algo que no pudimos detener. Ya un poco ambientados, David nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros. Se fue a su cuarto a buscar esa sorpresa y al llegar apareció con una tabla Ouija. Nos decidimos a probar la tabla. La pusimos en una mesa de centro de su sala y buscamos algunas velas. Por suerte encontramos un par, las cuales se usaban para casos de emergencia cuando se iba la luz. Encendimos las velas, más por ambiente que por otra cosa, y pusimos una a cada lado de la tabla. Estábamos nerviosos pero también emocionados, nadie creía que pasaría algo. Todo era un juego, una broma entre amigos. Al principio, reíamos mientras movíamos el puntero, fingiendo que este funcionaba. Hacíamos preguntas tontas como: ¿cómo será mi futuro? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Tendré fortuna? Y nos asustábamos entre nosotros, fingiendo que el puntero se movía solo, pero en un momento todo cambió. El ambiente en su sala se volvió frío y pesado. El silencio se hizo más denso y comenzamos a sentir una sensación como si algo o alguien nos estuviera observando. Después de un rato y un poco más tenso el ambiente, decidimos que haríamos la última pregunta y dejaríamos de un lado el tablero de la Ouija. Pero entonces, al preguntar esta ocasión, el puntero comenzó a moverse por sí solo. Ninguno de nosotros lo estaba tocando con fuerza. Nos miramos primero entre risas y luego con una notable preocupación. Al ver lo que pasó, en vez de terminar con lo que habíamos empezado, cambiamos de opinión y decidimos seguir. Hicimos preguntas más serias. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Y fue cuando entonces Jorge comenzó a comportarse de una manera bastante extraña. Sus ojos se pusieron en blanco y su voz cambió. Ya no era la voz de Jorge, era más grave, más profunda, y comenzó a hablar en un tipo de lenguaje que no entendíamos. Todos comenzamos a alterarnos en ese momento por lo que estábamos viendo. Le hablábamos, lo tocábamos, le gritábamos, incluso David le dio un par de cachetadas para que dejara de comportarse de esa manera, pero él no respondía. Por más cosas que intentamos, seguía en ese trance. No era él, era como si algo hubiera tomado su cuerpo. El pánico se apoderó de nosotros y soltamos el puntero sin cerrar la sesión. Un gran error que después nos cobraría factura, pues no terminamos el juego. Después de unos minutos, los cuales se nos hicieron horas, Jorge cayó al suelo llorando, temblando, desconsolado y muy alterado. Era como si acabara de ver algo que su mente no podía procesar.
No sabíamos qué hacer en ese momento. Decidimos dejar todo a un lado y no hablar más del tema. Esa fue la primera y la última vez que usamos una ouija. Pero también fue la última vez que nuestras vidas fueron normales. Desde esa noche todo, absolutamente todo cambió. Los cuatro comenzamos a vivir cosas extrañas. Las puertas de nuestros hogares se abrían solas, escuchábamos ruidos extraños donde no había nadie, veíamos sombras que cruzaban los cuartos. Pero sin duda lo más fuerte fue una figura que aparecía en las noches en la esquina de nuestras habitaciones. Esta sombra era una sombra alta, delgada, la cual tenía unos ojos brillantes y solo se dedicaba a observarnos. No hacía otra cosa más que fijar la mirada en nosotros. Los cuatro coincidíamos en que teníamos pesadillas que se hicieron constantes. Pesadillas en las cuales había risas macabras, rostros deformes y entidades que nos molestaban. Pero de todos nosotros, el que más sufrió sin duda fue Jorge. Él nunca volvió a ser el mismo. Se volvió retraído, paranoico y con un miedo inexplicable a todo y a todos. Nos contó que veía visiones, que veía cosas que no deberían estar ahí y que escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Sus padres lo llevaron con médicos, psicólogos, incluso cruzaron esa línea del escepticismo y lo llevaron con curanderos, pero nadie, absolutamente nadie pudo ayudarlo. Fue entonces que un maldito día Jorge no aguantó más la situación por la que estaba pasando y tomó la peor decisión. Se quitó la vida. Su muerte nos destrozó, nos hundió y de ser cuatro inseparables amigos, poco a poco nos fuimos distanciando hasta que nos separamos, pues David, Luis y yo no podíamos vernos a los ojos sin recordar aquella noche. Nos sentimos culpables, sabíamos que habíamos abierto algo que nunca debimos abrir y algo que hizo que nuestro amigo tomara esa decisión. Y aunque han pasado años, el recuerdo sigue vivo y el peso de la culpa sigue ahí. Así como yo no soy la misma, tampoco ellos. Nunca buscamos ayuda, quizá por miedo, por vergüenza o por no parecer locos, pues esta historia, además de ser difícil de contar, nos hace ver como si hubiéramos perdido la razón. Ahora cada vez que alguien se ríe del tema que juega con lo paranormal me duele. Me duele porque sé que hay cosas reales ahí afuera. Cosas obscuras, cosas que no entienden de bromas y que cuando les invitas no se van fácilmente. Solo espero que al contar esto, alguien más se detenga antes de jugar con lo que no conoce. Creo que la cosa más fuerte que me llegó a pasar fue lo siguiente. Para ponerte en contexto, yo era de esos que se sienten un poco escépticos frente a todo lo paranormal. Aunque sabía que la ouija tenía esa fama de atraer cosas extrañas, no pensaba que fuera para tanto. En mi caso lo hice casi por curiosidad y sin muchas expectativas. No soy de los que creen en esas cosas, pero de alguna manera, algo me decía que no debía meterme con esto. Resulta que un par de amigos y yo decidimos hacer una ouija casera. No la hicimos bien, claro, sin tablero ni nada profesional. Con un vaso de cristal, algo de lápiz y una oración que inventamos entre risas para poder darle poder a esa cosa. Por si las dudas, y para darle un toque dramático, la recitamos con toda la seriedad del mundo, como si eso fuera a cambiar algo. Jugamos un par de veces, en la primera, el vaso no se movió, pero en la segunda, sí lo hizo. Pero tan leve que parecía más bien cosa de la electricidad estática. No obtuvimos respuestas a nuestras preguntas y decidimos mandarla al carajo, dejarla en paz y seguir con nuestras vidas, pensando que fue una estupidez. Pero justo a la semana de esto, todo cambió. Era una madrugada cualquiera. Estaba durmiendo profundamente, cuando de repente me desperté, sin razón aparente. Abrí los ojos y ahí estaba. Al principio pensé que era un sueño, pero no. No lo era. Había una figura enorme, encorvada, parada justo a mi lado de la cama. Estaba tan cerca que sentí el aire que exhalaba.
No podía distinguir sus rasgos, solo era una sombra, pero su presencia, Dios, su presencia era tan pesada que me paralizó. Lo peor fue cuando esa cosa comenzó a inclinarse más, acercándose cada vez más a mí. Yo no podía moverme, ni siquiera gritar. Y entonces sentí unas manos enormes, que presionaron mis costillas, con una fuerza tan brutal que casi me las rompía. Estaba en posición fetal, acostado de lado, y el dolor era tan intenso que pensaba que en cualquier momento me iba a desmayar. El tiempo parecía haberse detenido. Estaba allí, en esa pesadilla, sintiendo que mi cuerpo iba a quebrarse bajo esa presión. Y luego, de repente, todo desapareció, todo, el dolor, la sombra, todo. Me levanté rápidamente, aterrorizado, y corrí hacia el cuarto de mi mamá. Estaba todo en calma, todo normal, como si nada hubiera pasado. Regresé a mi cuarto y me acosté nuevamente. Pero esa sensación nunca se fue. Desde ese día, esa cosa comenzó a aparecer cada vez más y solo me encontraba por la noche, no hacía nada, no me tocaba más, pero siempre estaba ahí, solo me miraba, de una manera fija, como si me estuviera acechando. Siempre sentí que era un demonio o algo que se había pegado a mí, alimentándose de mi tristeza, de mi depresión, de mis momentos de desgracia. Los sentía tan reales, tan palpables. Esos sentimientos negativos durante años. Como si todo eso hubiera sido un festín para esa cosa. Hasta que, un día, decidí que ya no iba a vivir así. Me hice una limpia. Cambié mi forma de pensar, mi estado de ánimo, mi actitud. Ya no podía dejar que eso me controlara. Fue entonces cuando, al fin me enfrenté a esa cosa. Había llegado el momento de decirle que ya no tenía más poder sobre mí. Le hablé, le dije que ya había pagado por todo, que ya no tenía nada que hacer aquí, que mi deuda con eso ya estaba saldada. La última vez que la vi fue en casa de mi mejor amigo. Vivía allí un tiempo después de que su papá falleciera. Estábamos en la madrugada en su cuarto con las cortinas blackout, cuando algo nos hizo voltear hacia la esquina. Y ahí estaba. Era la misma figura, pero algo había cambiado. Su cara ya no era la de antes, ya no era oscura. Ahora estaba iluminada, brillando, como si una luz proviniera de su rostro, iluminando todo el cuarto a pesar de las cortinas negras. Lo vi por un par de segundos, pero esos segundos fueron suficientes para darme cuenta que ya no era lo mismo. Esa vez ya no había dolor ni miedo, solo una sensación extraña de que había llegado a su fin. Y así desapareció y ya no volvió más. Desde entonces, no he vuelto a ver nada, pero nunca olvidaré esa sensación. Esa sensación de estar al borde del abismo, de ser observado por algo que no pertenece a este mundo. Así que, si alguna vez decides jugar con una ouija, piénsalo 2 veces porque a veces las cosas no se quedan donde las dejamos. Yo tenía 15 años cuando esto pasó. En aquel tiempo cursaba la secundaria y como cualquier adolescente creía que la mayoría de esas historias de espíritus eran exageraciones, aunque para ser sincera algo dentro de mí decía que la ouija no era un simple juego. Un día en el recreo, una de mis compañeras llegó con una caja envuelta en una bolsa negra. La abrió y con una sonrisa traviesa dijo: «Traje una ouija, ¿quién quiere jugar?». Todos se amontonaron emocionados, pero yo me quedé lejos. Ya había escuchado advertencias sobre ese tablero y no quería acercarme. Los demás compañeros comenzaron a jugar. Sin embargo, el puntero nunca se movió. La chica que llevó el tablero dijo que le permitieran hacer una pregunta. Puso su mano sobre el puntero y le preguntó al espíritu con quien quería jugar. Primero el tablero deletreó el nombre de una compañera a quien le llamaremos Kelly. Después empezó a moverse de nuevo y formó mi nombre, María. Pero como había 2 Marías en el salón, preguntaron por el apellido,
Comenzaron con Hernández y la Ouija respondió negativamente, después lo hicieron con el mío, Quintana. Ahí fue cuando el tablero afirmó. Yo ni siquiera estaba en el salón en ese momento, pero mis compañeros fueron a buscarme rápidamente. María, María, la Ouija quiere jugar contigo. Cuando escuché esto, yo me asusté. Me negué una y otra vez, pero al final, entre risas y la presión, terminé aceptando. Solo tenía que poner mi mano en el puntero, no tenía que hacer preguntas si no quería. Recuerdo que cuando lo hice, el puntero comenzó a moverse con una rapidez que me dejó helada. La otra chica era quien hacía las preguntas y el tablero respondía a todo. Cuando terminó la sesión, alguien dijo que yo tenía que llevarme la Ouija a mi casa. Me dijeron las instrucciones. Debía guardar el puntero y el tablero separados durante la noche. Y así lo hice. Esa primera noche en mi casa jugué con mi familia, pero solo hicimos preguntas simples. Así que no pasó nada. Al día siguiente la Ouija pasó a manos de mi otra amiga y ahí fue donde comenzaron los problemas. Igualmente ella jugó con su familia, pero al final no siguió las reglas. Dejó el tablero y el puntero juntos en la mesa durante la noche. Fue aproximadamente a las 3 de la madrugada. Cuando escucharon un rechinido fuerte en la sala, fueron a ver todos qué estaba pasando por el ruido, y lo que vieron fue que la Ouija se estaba moviendo sola. El puntero estaba girando y raspando la madera. Mi amiga al ver esto se asustó muchísimo y corrió a separar el tablero y el puntero, pero ya era demasiado tarde. Después de eso comenzaron a pasar cosas raras en su casa, empezaron a asustarla, veía sombras, escuchaba ruidos y además había una sensación fuerte como si alguien nos observara y demás cosas raras. Siento que Kelly se obsesionó con la tabla porque se quedó más de una semana con ella. Nos habían advertido que la Ouija no podía quedarse más de un mes con la misma persona, a lo muchos 2 meses. Esto porque según nos dijeron era peligroso. Si se quedaba más tiempo con nosotros, existía el riesgo de una posesión por los demonios invocados en la tabla. El tablero volvió a mi casa un par de semanas después. Cuando la Ouija volvió a mí, varios amigos iban a jugar a mi casa. Pero un día, estando sola a las 12 de la tarde, sentí un impulso extraño. Quise jugar a la Ouija yo sola, y apenas puse mi dedo, el puntero se movió y deletreó, no quiero jugar. Le pregunté por qué y su respuesta me heló. Juégame a las 12 de la madrugada o te vas a arrepentir. Esta cosa me amenazó, me decía que si no lo hacía algo me pasaría. El miedo me ganó y esa misma tarde llevé la Ouija con otra amiga, pero sentía que era demasiado tarde. Después de eso, el cuarto donde quedó guardada la Ouija quedó raro. Tal vez se abrió un portal o algo así. Desde ese entonces nadie quiere dormir ahí. Mi sobrina de 3 años despertaba llorando y sudando. Además, señalaba la esquina del cuarto como si estuviera viendo algo. Llegamos al punto de dejar ese cuarto abandonado. Yo intenté dormir ahí para demostrar que no pasaba nada, pero era imposible. Sentí unas manos que tocaban por la ventana, pasos a mi alrededor y a veces algo que se me subía encima paralizándome. Con el tiempo, un tío mío quien es cristiano se enteró que jugaba a la Ouija y fue a hablar conmigo. Me dijo que dejara de jugar y me enseñó el Salmo 23 y el 91 para protegerme. También me confesó algo que me dejó helada. Su propia hija había sido poseída por un demonio después de jugar con la Ouija. Fue poseída durante 6 meses. Eso fue lo que me contó él. Pero esa es una historia para otro día. Hoy solo espero que el día que cuente esto no vuelva a despertar lo que dejamos atrás. La Ouija no es un simple juego de mesa. Es una llave. Y lo más aterrador de abrir una puerta es no poder cerrarla nunca más. Muchos creen que controlan lo que invocan, pero las historias que acabas de escuchar demuestran lo contrario. Una vez que dices sí al tablero, no decides quién responde.
Algunas voces pueden sonar familiares, otras dulces y tranquilizadoras. Pero recuerda, las entidades más oscuras saben disfrazarse mejor que nadie. Y lo peor es que, cuando el tablero se guarda, muchas veces ellas deciden quedarse. Así que si alguna vez te invitan a jugar, piensa en estas historias. Porque lo que cruza al otro lado nunca juega limpio. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado. Escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.